Les saluda la doctora Rocío Mesé, psicóloga de Morfoconsultores. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Conversaciones con Rocío Mesé. Gracias por disponer este tiempo para escucharnos. Este es un espacio creado para vos, pensando que todos deseamos ser, sentir, tener, hacer y vivir mejor. Anhelamos terminar el día con bienestar y lograr resultados que nos ayuden a disfrutar nuestro presente, nuestro ahora. Además, todos deseamos tener relaciones asertivas, un espíritu innovador, la fortaleza para emprender y la inteligencia emocional para enfrentar, resolver y aceptar las vicisitudes de la vida resilientemente. En nuestras conversaciones compartiremos contenido de valor, historias de vida, vivencias transformadoras y herramientas de motivación e inspiración para vivir mejor. Hoy tengo el placer y el honor de presentarles a un hombre que admiro muchísimo, que le he amado porque por muchos años he escuchado y me he alimentado de palabras y reflexiones que él produce. Él es Mauricio Rocha, conocido por casi todo el mundo como el Pastor Mao. El Pastor Mao es una persona que ha dedicado su vida a darnos muchas palabras de aliento cada mañana. Así es que bienvenido a Conversaciones con Rocío Mesén, Pastor Mao. Doctora Rocío, un gusto saludarte y de antemano muchísimas gracias por tu invitación. Es un honor, un privilegio estar aquí en tu programa, en tu podcast. De verdad que muchísimas gracias. Espero que sea un tiempo especial para todos los que nos escuchan. Y bueno, aquí estamos este día especial contigo, gracias a que las cosas se dan bajo la intencionalidad y me siento muy contento de acompañarte. Muchísimas gracias. Para mí es un gran honor y realmente he querido compartir con mi audiencia la posibilidad de quién es Mauricio Rocha desde el principio de su vida. Sos alguien que nos das tanto para quienes te escuchamos y como te contaba alguna vez, tuve la dicha de poder compartir con muchos durante todo este tiempo tus reflexiones y quisiera que conocieran al hombre detrás de esa a puerta cerrada. Bueno, está bien. Bueno, casi no se habla de esto en algunos escenarios, pero todos creo que tenemos una historia, ¿no? Mauricio Rocha es el menor de una familia de 3 hermanos, una pareja de padres que cumplieron hace un tiempo atrás 54 años de casados. Nací como el menor de una familia después de 14 años, así que fui el hijo más querido, menor de la casa, amado por sus hermanos, amado por sus padres, en un hogar con un clima maravilloso. Creo que Dios me regaló unos padres muy especiales con quien pude crecer y desarrollarme y también pude caminar sobre sus hombros. Creo que mi padre fue un hombre ejemplar para nosotros. Creo que fue el que puso como las bases para poder caminar bajo el entendimiento que necesitaba en este mundo. Así que me siento muy complacido porque realmente fue un hogar maravilloso, aunque no era un hogar tan espiritual, pero sí era un hogar con muchos principios y con algunos elementos que hay un momento donde no necesita ser tan espiritual para comprender o para desarrollar algunos elementos como ese amor, esa paz, ese entendimiento, ese deseo de enseñar y esa generosidad y algunos otros elementos que habían en mi casa cuando vivíamos pues toda la familia y que aprendimos todos. Así que tengo la gracia de haber nacido en un maravilloso hogar donde aprendí a tratar a las mujeres como mi padre trataba a mi madre. Siempre, algún día entendí, años después, cuando ya fui pastor, que realmente siempre tuve un pastor a mi lado, porque a veces pensamos que la palabra pastor o la función pastor es más eclesiástica, y resulta que no, resulta que el diseño pastoral de Dios viene desde la casa, y el primer pastor de cualquier escenario es un padre de familia. Bueno, yo tuve a un pastor que me cuidó, me enseñó, proveyó todo lo que necesité desde lo que veía, lo que no se veía hasta lo que veía. Así que fui muy bien pastoreado en casa hasta más o menos los 14 años, cuando comenzó mi vida adolescente. Y bueno, pienso que no como todo adolescente, pero sí como algunos,
en medio de ese desarrollo de la vida y de la búsqueda de oportunidades y de querer, como dice uno en Colombia, comerse el mundo, me relacioné con diferentes personas en su momento y comencé creo que a tomar un camino distinto al que mi padre me había enseñado. Cosa que más adelante pues lamenté haberlos hecho así, pero bueno, creo que Dios aún de eso se aprovechó y nos dio su gracia para poder salir adelante, pero entre los 14 y los 22 pues fue un tiempo, digamos que en mi espiritualidad totalmente oscuro. Durante un tiempo me olvidé de los principios de mi casa, me olvidé de muchas cosas que mi madre me había entregado y mi padre también. Y digamos que puse por encima algunas otras cosas como el amor al dinero, por ejemplo. Yo nací en una familia muy bien acomodada, nunca me faltó absolutamente nada, pero finalmente después de avanzar un poco en la vida y terminé infortunadamente amando el dinero y eso obviamente trajo muchos problemas en mi vida. El mayor problema es que mi corazón cambió, mi manera de relacionarme cambió, me alejé de mi familia durante un tiempo, más en la búsqueda de los amigos y de otras cosas más. Así viví en la ciudad de Bogotá y en Cali, viví en la ciudad de Cali y en la ciudad de Bogotá, Colombia, hasta los 23 años. Pero en el año 95, a principios del año 95, a mi padre le da un infarto en la ciudad de Bogotá. Mi padre es de la costa de Colombia y bueno, los médicos le dijeron, don Héctor, mire, si usted ya aquí en Bogotá pues ya está jubilado, la altura le afecta muchísimo, ¿por qué no busca un lugar donde estar más tranquilo? Y así de esa manera mi padre se va para una ciudad llamada Valledupar, que es donde nació la música vallenata en Colombia. Y allí mi padre, siendo de esa región, se va con mi madre a vivir allá y yo me quedo viviendo en Bogotá porque yo ya he llevado 2 años viviendo solo con unos amigos. Colombia está pasando en ese momento por un momento muy álgido en el narcotráfico, la juventud, mucha de la juventud está mirando hacia allá, en el dinero fácil y bueno, todo lo que eso conlleva. Yo estuve relacionado con mucha gente que no fueron unas muy buenas relaciones, pero tuve la oportunidad de ir en el año 95 a saludar a mis padres a finales del año, a pasar fin de año con ellos en Valledupar y obviamente pues al llegar a esta ciudad, Valledupar es una ciudad de mucha rumba, de mucha música, de licor y todo lo demás. Y me sumergí ahí en eso también con algunos amigos en esta ciudad. Pero en el año 96, a principios del 96, todo iba a cambiar. No estaba en mis planes, realmente mis planes eran hacer dinero y no más. Ese era todo el plan que había en mi vida. Pero cuando estuve en la ciudad de Valledupar, ya estaba a punto de regresarme para Bogotá. Y fui a visitar unas amigas con las que yo salía a bailar cuando iba a Valledupar. Y en esa casa me encontré con un amigo, o más bien con una persona que era el novio de una amiga mía. Y ese hombre era pastor de jóvenes de una iglesia. Yo realmente no quería nada con la iglesia, menos con Dios. Estaba muy lejos de Dios. Yo creía que Dios existía, pero que estaba muy lejos de mí y yo lejos de Él. Así que no existía en mi mente ni en mi bitácora la posibilidad de encontrarme con Dios ni de dedicarme a un tema espiritual. No, yo tenía otro horizonte. Pero allí en esa casa de la ciudad de Valledupar, pues había un plan. Allí me conocí con estas personas y comenzaron a hablarme de otra manera de vivir la vida. Comenzaron a hablarme de la vida espiritual, comenzaron a hablarme de cosas que yo sabía que eran así, pero que realmente yo no quería caminar en ese escenario porque me gustaba más la vida fácil y la vida buena de otra manera y no así. Yo no tenía en mi mente ese tipo de principios y todo lo demás. Pero bueno, como no es lo que uno piense, sino lo que Dios realmente tiene planeado, esa fue una noche especial donde yo creo que Dios abrió mi corazón para que yo escuchara lo que no había escuchado años atrás, porque durante mucho tiempo también hubo gente que se acercó a hablarme, pero yo no escuchaba a nadie. Pero esa noche en esa casa en la ciudad de Valledupar, algo sucedió en mi corazón y digamos que dio un primer paso para poder creer. Yo pensaba que yo estaba bien y que no tenía inconvenientes, pues no tenía deudas, vivía una vida financiera abundante, tenía amigos, tenía mujeres, tenía todo lo que quisiera a mi alrededor. Entonces uno dice,
bueno, pues estás bien, no tienes la vida mal, más bien tienes todo a tu favor. Entonces, ¿por qué no seguir viviendo la vida así? No hay de qué arrepentirse. La vida más bien va como que caminando al ritmo que tú pones. Entonces, cuando uno piensa que todo está bien y que no necesita ayuda de nadie, y que, pues menos vas a buscar. Ellos me invitan a una reunión cristiana y donde yo voy así como que quiero, pero no quiero. Voy más con el pensamiento de que cuando salga de ese lugar vamos a bailar y vamos a una rumba. Pero bueno, Dios tenía otra cosa en la mente. Cuando llego a ese lugar, este hombre que estaba dando su conferencia comienza a hablar de lo que nadie ve, porque yo era una persona que por fuera tenía una máscara de que todo estaba bien. Disfrutaba a mis amigos, disfrutaba las buenas cosas, los buenos automóviles, bueno, todo esto, pero lo que nadie sabía era que cuando yo llegaba a mi casa y cerraba la puerta de mi habitación, wow, de repente me encontraba con quien realmente era Mauricio. Y ahí estaba solo, ahí estaba triste, ahí estaba perdido, ahí estaba sin horizonte. Y tenía que tomarme unos cuantos tragos para quedarme dormido. Y mi vida íntima era un desastre total. Entonces yo prefería no estar solo en la intimidad, prefería más bien estar con gente alrededor para no tener que encontrarme conmigo mismo y golpearme contra la pared de que las cosas no estaban bien, pero que yo aparentaba que todo estaba maravilloso porque tenía amigos y todo lo demás. De repente ese hombre comenzó a hablar de eso, de lo que nadie veía, el Mauricio que nadie conocía. La gente pensaba que Mauricio era exitoso porque tenía esto y lo otro. Bueno, tú sabes que en este mundo natural te miden que estás bien porque tienes cosas buenas, porque te vistes bien, porque vives bien, pero nadie sabe realmente lo que uno vive en la intimidad. Y allí este hombre comenzó a hablar de lo que pasaba en el secreto de mi habitación. Y yo dije, no es posible que alguien sepa exactamente lo que está pasando en mi habitación, donde nadie me ve, donde nadie me escucha, donde tengo que morder la almohada para llorar, donde estoy buscando respuestas y no las encuentro, donde necesito tomarme un trago para quedarme dormido y distraerme y no encontrarme con la dura realidad que golpea mi corazón y me maltrata. Y ahí está este hombre hablándome de ese momento, de aquello que yo realmente necesitaba y que no podía solucionar con dinero, ni con amigos, ni con oportunidades que yo mismo creaba, no. Entonces yo llego a la conclusión que este hombre es un hombre así como extraño, como que digamos que del mundo místico, o realmente Dios existe. Y así que yo vuelvo a la siguiente reunión de la otra semana, ya no son ellos los que me llevan, sino que yo pido ir a esa reunión para escuchar a ese hombre. Y otra vez él comienza a hablar de esas máscaras que nos ponemos frente a la gente y que no vivimos una vida genuina, sino que vivimos una vida doble. Reímos afuera, pero lloramos adentro. Nos mostramos como exitosos, pero realmente estamos fracasados en el alma. Y ese era yo. Y él vuelve y habla de eso. Ya esa noche yo me sentí, digamos, como decimos en Colombia, contra la espada y la pared. Yo dije, no, realmente necesito al Dios del cual este hombre está hablando. Entonces, eso fue el 3 de febrero de 1996. Bueno, no puedo olvidar esa fecha porque fue la fecha más importante de mi vida. No estaba en mi plan, pero en esos 23 años que tenía, qué pena que me mueva así, pero eh, no había futuro, no había horizonte, no había nada. Aunque aparentemente había todo, realmente no había nada. Y me pongo así porque yo no entendía cómo era que Dios podía amar a alguien así. Eh, Realmente no hay sentido para amar a alguien que te ha odiado y que no ha estado contigo, ¿no? Pero bueno, Dios pasaba por alto todo eso y su amor era incomprensible. Y yo decía, no puede ser que Dios se fije en mí. Yo nunca lo he mirado, yo nunca me he fijado en Él. ¿Por qué Él lo hace? No había ningún sentido para esto. Eso me cautivó, eso me enamoró profundamente porque me encontré con alguien que, bueno, que no me cuestionaba, que no me señalaba, que no me condenaba por lo que hacía, sino que me recibió como yo era. Y entendí una palabra que dice que Jesús no te echa fuera, sino que así como tú vienes, así te recibe. No me encontré con un Dios que me estaba diciendo, tienes que cambiar, estás pecando, estás haciendo esto, te espera el infierno. No, realmente no me encontré con ese Dios. Me encontré con un Padre. Me encontré con alguien que me estaba esperando, además. Yo no sabía que me estaba esperando.
Pero bueno, él tenía sus brazos abiertos como a la espera de que yo llegara. Me esperó 23 años. Eso es increíble, que uno ame tanto a alguien para esperarlo tanto tiempo. Y ahí comenzó el despertar de la vida espiritual. Yo ya no quería amigos, yo no quería dinero, yo no quería nada, porque estaba cansado de esa vida ficticia, de esa vida falsa, de esa vida aparente. Y esa fue, recuerdo que ese día yo abro mi corazón y cuando llego a mi casa, yo sabía que mi madre me había regalado una Biblia cuando estaba en el colegio, así que yo la busqué porque yo sabía que ese libro hablaba de Dios, aunque yo no lo entendiera, pero bueno. Así que yo cogí ese libro, tomé ese libro en mis manos y como nunca lo había leído, lo que hice fue abrirlo y poner el dedo. Y resulta que cuando puse el dedo apareció una palabra que me cautivó. Ahí dice en el libro de Job, dice así, dice, vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz. Y por eso te irá bien. Así que yo entendí que ahí que lo que Dios quería era ser mi amigo. Era una relación profunda, íntima, de amigos. Y como yo era muy amiguero, me encantaba tener amigos y todavía me gusta hacerlos. Entonces yo dije, ok, aquí es ser amigo de él. Pero ¿cómo vas a ser amigo de alguien que no es? Pero, pero hay que cultivar la amistad. Así que yo dije, ok, lo que tú quieres es que seamos amigos y yo te necesito como amigo, pues te quiero conocer y quiero que me conozcas. Y allí comenzamos una amistad. El 3 de febrero del 96 en la noche en mi casa, en la habitación, a puerta cerrada comenzó todo, en un pequeño cuarto en la ciudad de Valledupar, siendo, como decimos en Colombia, un NN, que no conocía realmente nadie, pero Dios sí. Y ahí comenzamos una relación y yo entendía que lo que yo necesitaba era volver en amistad con él para tener lo que no lo había logrado nunca en este mundo, que era paz. Yo pagué por la paz, hice tantas cosas por la paz y nunca la obtuve. Mm, Y ahora me estaban diciendo que era gratis y que lo único que necesitaba era tener una amistad con él. mm. Entonces, ahí comenzó todo. Ahí comenzó el principio de entender que en el secreto de la habitación, a puerta cerrada, podías desarrollar una amistad con alguien a quien no ves, pero que podías sentir. Todo lo contrario a lo que tenías. Vos siempre te podías ver, podías tener, podías hacer, pero no sentías a nada ni tenías definitivamente a nadie con quien podrías hablar de todo eso que pasaba a puerta cerrada, definitivamente. Y quiero ir para atrás en este espacio que has contado para primero agradecer a tantas personas que de una u otra forma siempre nos dan un sentido, ponen significado, como esa persona que encontraste en esa reunión. Como vos decís, ¿será que es vidente o será que existe Dios? Lo que sabemos es que siempre que tenemos una posibilidad de compartir con alguien, no sabemos definitivamente qué hay en el corazón de esa persona, pero sí sabemos una cosa, que debemos dar de gracia lo que de gracia recibimos. Y ese hombre simplemente abrió su boca para hablar de lo que había como gracia en su vida y pudo impactar tu vida de esta forma. Ahora, qué interesante pensar en vivir en una familia, como hablas de tus padres, que además el principio de familia tan importante, pero ve que los principios y valores con los que creciste eran tan importantes, tus papás trabajaron tanto en ellos, ¿verdad? Tu mamá te regala esa Biblia como el intento de hay un Dios y hay un camino, pero necesitamos vivirlo por nosotros. O sea, realmente cuando dices de 14 en adelante y hablas precisamente de ese momento en que muchos adolescentes y realmente todos tienen ese cambio radical y tienen que se enfrentan a tengo que construir una vida propia, no la que me dieron mis padres. Si tomo las bases de lo que ellos hicieron por mí, pero resulta que tengo que conocer el mundo desde mi visión de hombre de mundo. Y eso fue lo que pasó con vos. Lamentablemente sí, hay un mundo que nos dice
como dices en colombiano, mucha rumba, mucha música y todo afuera, porque afuera precisamente vivimos en un mundo que la cultura nos lleva a vivir en una apariencia. Y qué cuidado tenemos que tener, porque precisamente como aprendimos eso, aun cuando tengamos bases y valores, siempre estamos confrontándonos con que tenemos que parecer bien, aparecer como si tuviésemos todo encuadrado en una estructura donde tenemos el control de todo. Pero ¿qué pasa con nosotros internamente? Es lo que nos has llevado, donde dices, en un lugar, en mi habitación, donde lloraba y tenía que morder la almohada porque estaba todo el dolor interno que muchos estamos cargando y que no le contamos a nadie porque eso significa fracaso, frustración y demás. Entonces, qué importante sacar todo eso que está en el secreto y poder de alguna manera reconocer y despertar nuestra conciencia y decir, todo lo que hay afuera no me es suficiente para estar construido adentro. Nos dices, Mau, que estabas destruido internamente. Y eso nos pasa a muchos. Y si usted, amigo, está pasando por una situación como esta, donde sientes que al cerrar la puerta de tu habitación, todo se te revela, todo lo que hay internamente se te revela porque hay destrucción, porque hay dolor, porque hay demasiada angustia, porque has tenido que usar toda la energía para aparentar que todo está bien. Si lo que tienes es una maraña de preguntas, un enjambre como de abejas en tu cabeza que solo hacen rum y zoom y no podés entender nada. Es necesario poder atrapar esta posibilidad que hoy Mauricio Rocha nos está hablando y nos dice, hay un lugar donde estar más tranquilo. Y de ahí, de ese paso que tuvo que dar tu papá para ir a un lugar más cálido, de ese lugar podemos de alguna manera atravesar esta puerta y encontrar a puerta cerrada un lugar donde podamos dar el primer paso. Ese primer paso que diste el 3 de febrero y que decidiste definitivamente que vos no tenías ese plan, pero reconociste que había alguien que tenía mejores planes para vos. Sí, claro, doctora Rocío, así es, así es. Y para todos los que nos están escuchando hoy, que sé que no es casualidad que estén escuchando este programa, pues yo creo que a todos nos llega el momento cuando no es necesario tocar fondo, pero a todos nos llega el momento en que Dios definitivamente está en la búsqueda, porque no es uno el que está buscándolo a Él, uno se está buscando a sí mismo, uno está como buscando en su interior lo que no encuentra afuera. Pero pienso yo que esa misma búsqueda interna, aunque no sea a veces la búsqueda de Dios, porque yo no lo está buscando a Él, pero esa búsqueda interna se encuentra con la búsqueda de Dios hacia nosotros y nos lleva realmente a poder entender que sí existe una manera de vivir diferente, que sí existe una manera de descansar en tu alma y de encontrar una luz en el camino que no se puede encontrar de otra forma, porque podemos tener cosas que creemos que nos alumbran el camino, pero realmente ¿de qué sirve tener luz fuera si estoy oscuro por dentro? Yo vivía en oscuridad por dentro, aunque tenía todo el camino iluminado, pero por dentro realmente no había luz. Y ese fue lo más importante, fue tener una mirada introspectiva y comenzar a mirar hacia adentro y descubrir que Dios no trabaja de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Y allí comenzó todo. Ese fue el inicio de mi vida espiritual y realmente trato de que así sea, porque en 25, 26 años que tengo, 25 años que tengo de conocer al Señor, pues eh, eso no ha cambiado. Eh, Todas las cosas alrededor cambian, la tecnología cambia, la manera de relacionarnos cambia, las comunicaciones cambian, la moda cambia, la economía cambia, pero Dios sigue estando en el mismo lugar, en tu habitación, en el lugar secreto. Para mí sigue siendo el mismo lugar, aunque hoy esté en un hotel, mañana esté en otro lugar, pasado mañana esté en mi habitación, pero igual Él sigue diciendo, apártate un momentico del ruido de este mundo. Encuéntrate conmigo para que te encuentres contigo mismo también
y puedas tomar las mejores decisiones, porque ahí es donde uno aprende que desde lo secreto, mira, las grandes cosas de la vida se hacen en secreto. Las cosas, los platos más ricos que se han servido en los mejores restaurantes se han construido en recetas que se diseñan en lo secreto. Los cuadros más especiales, hermosos y bellos se pintaron en un taller en secreto. Las grandes esculturas se hicieron en el secreto. Los libros que han transformado la humanidad se escribieron en el secreto. Así, las cosas más grandes nacieron en el secreto, en el lugar íntimo. Los sueños más grandes nacieron allí. Y allí es donde precisamente Dios quiere entrar y comenzar a construir desde allí. Y yo creía que tenía sueños, pero realmente fue como tomar una hoja, arrancarla del cuaderno y poner mi hoja en blanco, porque Dios escribe en hojas en blanco. Dios no viene a reescribir sobre una hoja, no, Dios escribe en hojas en blanco. Así que yo ese día decidí entregar mi cuaderno y decirle, ok, escribe tú, porque hasta aquí ya yo no tengo más que escribir. Ahí fue donde entendí también que donde uno pone un punto final, Dios pone una coma. Y Dios dice, no, a ver, vamos a continuar esta historia. Y por eso ahí comenzó la mejor parte de mi vida, y la mejor historia comenzó allí, siendo diseñador de interiores, teniendo planes de trabajo profesional y querer hacer una cantidad de cosas, pero ahí comenzó a surgir en mi corazón el deseo de servir a los demás, cosa que antes era el contrario, porque antes quería que me sirvieran a mí, pero ahora yo quiero servir a los demás. Algo que nace en mi corazón era dar de lo que yo tenía. Así que el primer lugar donde lo di fue mi casa, porque así como tú lo dices, pues eso regresa, ¿no? Es como un boomerang, cuando viene de los padres hacia acá y eso nunca deja de sonar y dar vueltas en tu corazón. Yo tuve que regresar a casa como un boomerang y ahora yo traía otro entendimiento de la vida y pude llevar esa espiritualidad a casa, llevar esa espiritualidad a mis padres, a mis hermanos, a mi familia y ahora digamos que el patito feo de la casa ahora estaba trayendo una cosa distinta, ¿no? Estaba trayendo una vida transformada y pude traer a mi casa otra cosa diferente. Yo entendí que si yo lograba llevar esto a casa, lo llevaría al mundo entero. Porque realmente los que Mauricio, nos conocen, sí, perdón, sí, es muy importante para que podamos entender y situarnos. Mira, quiero como estructurar un escenario, ¿ok? Estás en esa puerta cerrada, o sea, reconociendo que lo que hay es un hombre que afuera parece que está construido, pero por dentro está destruido. Te sí, enfrentas a que hay una palabra que te dice que puedes ser amigo de Dios, pero hay una pregunta que creo que nos surge a todos, porque no damos nada por un hecho, es imposible. Cuando no conocemos algo, tenemos que primero investigarlo, aprenderlo, explorarlo, observarlo. O sea, ahí donde después de tantos años parece como mágico, ¿sí? Como que de un momento a otro todo ujú, cambió, ¿verdad? Pero ujú, resulta que hay como todo un proceso en el que muchas veces aparecen nuevas oportunidades, nuevas dudas, aparecen personas, aparece el pasado, aparecen los ex amigos o los amigos que tenía y todo el mundo diciéndote, bueno, ya vamos a bailar, ¿verdad? Incluso mm, aparece aquello que vos decís, ya yo no quería, pero cuándo, cómo y dónde se da ese momento y cómo es el paso de aprender a cómo me hago amigo de Dios y de esta nueva posibilidad de que ya, o sea, mi costumbre era construir afuera, pero ahora tengo un deseo que de alguna manera aparece, pero necesito saber cómo es. Las personas dicen, ¿cómo hago? ¿Cómo hago claro, para estar bien? Incluso en mi proceso clínico con mis pacientes, muchos dicen, yo sé que necesito ayuda, ¿ok? Pero dicen, y yo les respondo, sí, empieza en ayudarte a vos mismo. Y ellos dicen, ¿cómo? Ok, ese cómo es el que quisiera que enfatizáramos antes de seguir a todo lo claro, demás que vino a partir de amistad con Dios, ¿verdad? Ese cómo de cómo me resuelvo, de cómo me enfrento, de cómo me doy cuenta que realmente todo lo que construí me va a seguir apareciendo, porque
si hay algo que es resistente, son los pensamientos recurrentes. Las creencias que teníamos de antes, ellas son recurrentes y de alguna manera tenemos que construir algo, ¿verdad? Casi como como un muro de contención para poder soportar esos pensamientos tan crueles que quieren siempre sobrepasarnos nuevamente. Claro, tienes toda la razón, pero es más simple de lo que nos imaginamos. A veces el cómo se ha complicado. Para mí, por ejemplo, la religión complicó el cómo. Yo creo que es tan simple como una amistad. Cuando tú conoces a una persona y comienzas a fortalecer una relación, finalmente terminas casándote con una persona, nunca pensaste en el cómo. O sea, tú dijiste, a ver, voy a hacer esto porque quiero lograr esto, porque voy a hacer... No, no, no. Yo me casé y cuando yo me casé con mi esposa Indy, que amo con todo mi corazón, comenzamos como amigos de manera muy natural. Se fueron dando reuniones, nos llamábamos, salíamos a comer y nos tuvimos la intencionalidad de construir una relación donde no es algo como preparado en un libreto. No, 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 no. Esto se dio de manera muy genuina porque además fuimos diseñados para relacionarnos. Entonces, así como yo construí mi relación con mi esposa, como construyo relación con amigos, donde requiere tiempo, requiere una intencionalidad de una llamada, de una visita, muy simple. De la misma manera es con Dios, es igual. Yo lo tomé de esa forma. Yo dije, ok, si Dios quiere una amistad, yo la voy a construir como la construyó con cualquier persona afuera. Ahora, obviamente, Dios tiene unos elementos para dejarse conocer. Entonces, yo entendí que estaba su palabra. Es como si yo me encontrara con mi esposa hoy siendo mi amiga. Ella me dijera, mira, ¿tú me quieres conocer? Yo le digo, claro, yo te quiero conocer. Y ella dice, ok, lee este libro. Y en este libro dice todo como soy yo. Prácticamente eso es Dios, ¿no? Dios llega a tu vida y te dice, bueno, quiero que seamos amigos, pero yo me voy a dejar conocer y mi vida y quién soy, cómo pienso, cómo siento, está escrito. Y a través de eso nos vamos a relacionar tú y yo. Entonces yo lo tomé de esa manera tan simple, no le puse, no le puse un color religioso, no le puse pasos como de una misa, como de un culto, como nada eclesiástico. No, 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 era así de simple. Si él me buscó simple, yo sigo siendo simple. ¿Sabes que yo creo que Dios es simple, el hombre es complejo? Y ese es el cómo. El cómo es lo que haces en la cotidianidad, de la manera como te relacionas con la gente que ves. Te puedes relacionar con el que no ves. Es más fácil. Porque es que para relacionarte con alguien que físicamente hablando, como tú y yo ahora, necesitamos internet, necesitamos una plataforma, necesitamos agendar nuestro tiempo. Y ahorita termina este momento y listo, y se acabó el momento en que nos vimos y de repente otro día nos volvemos a encontrar. Pero es que aquí la gran diferencia es que Dios vive contigo 24/7. Puedes hablar con él en la noche, en la mañana, cuando te bañas, cuando vas al colegio, cuando vas a la universidad, en todo momento. Ahora, que tiene que haber una renovación en la mente. Claro, claro que hay una renovación en la mente. Como pasa cuando yo recuerdo cuando yo conocí a una persona y mi relación con esa persona comenzaba a cambiar. Y mi mamá me decía, debes estar andando con alguien, porque ahora estás hablando así, porque ahora te estás vistiendo así, porque ahora te comportas así. ¿Ya? ¿Y por qué el comportamiento del ser humano cambia? Hay muchas razones, pero una de las razones es por la gente con la que andas. Terminas hablando igual, terminas comportándote igual, vas a los mismos lugares, comienzas a pensar en lo mismo, a hablar igual, listo. De Claro, la misma forma, ese proceso de identificación que tenemos con los otros, donde además exacto. encontramos algo de mí en el otro, ¿verdad? Porque eso, si cuando yo comienzo a de alguna manera usar los mismos códigos de lenguaje que pasa montones en la adolescencia, ¿verdad? Comenzamos a hablar como el otro y es como algunas veces hemos dicho que hay algunas personas que se van a otro país y comienzan a tener el dejo del lenguaje que Ujú, tiene ese grupo en ese lugar, ¿verdad? Pero quiero claro. además enfatizar algo que dijiste que me parece, pero que es un tip delicioso. Cuando alguna vez en la vida, siendo adolescente, tenía algo que llamábamos un diario, ese Ujú, cuaderno donde diariamente yo me vaciaba y escribía. Y generalmente uno escribe, me pasó tal cosa y fui con tal que, y ¿verdad? Pero además puede vaciar uno cosas que son como tan íntimas en el secreto. Precisamente claro. uno escondía el diario en un lugar, el de los diarios comenzaron a tener llavecita porque resulta que yo no quería que nadie leyera aquello que estaba ahí.
pero también hay otras oportunidades, por ejemplo, en grandes bestsellers, cuando hemos leído el diario, por ejemplo, de Ana Frank o de alguien que ha tenido una vida que ha querido hacerla pública. Ujú, Quisiera pensar que vos nos estás llevando a entender cómo fue que te acercaste al diario para conocer precisamente a quien llamas Dios. O sea, ujú. alguien que había escrito acerca de sí mismo y entonces se da ese momento en que deja de ser un libro religioso, ¿verdad? Entonces la gente habla como que, ah, sí, la Biblia, como incluso como algo como común, como si fuera el libro de Cervantes, ¿verdad? Como si fuera cualquier cosa que un día leí y ya lo puse en la biblioteca. Pero no, nos estás hablando de que vos te encontraste aquel diario de un ser que revelaba acerca de su vida y que primero entramos en una curiosidad increíble cuando leemos el diario de alguien, ¿verdad? Claro, Que se hace público. Ahora, hay montones de gente que ha tenido la experiencia de decir, mira, mi hijo dejó el diario por ahí y ay, qué curiosidad de saber, porque sé que ahí está plasmado algunos elementos de vida que no conozco. Entonces, ese llamado a querer saber del otro es como nos estás diciendo que nos acerquemos a ese libro, a, a esa escritura que nos da la revelación de alguien que no conocemos, pero que queremos hacernos amigos de él. Y entonces es como léete ese libro, como decís, como si me encontrara en el proceso y me doy cuenta de que ahí puedo comenzar a indagar, preguntarme, entender por qué esta persona es así. Bueno, entonces nos dices que empezaste esa amistad como si te escribieran las cartas. Te voy a contar que hace muchos años, creo que no sé, demasiados, para no poner, digamos, 40 o más, había la posibilidad de que uno tuviera amigos por correspondencia. Mi primer amigo ujú, fue un colombiano. Mi primer amigo ujú. fue José, que nos escribíamos todas las semanas y duraban 3, 4 semanas en llegar las cartas y siempre me iba contando de quién era él, de cómo era Bogotá, por cierto, de cómo era esto, cómo era lo otro. Y yo le contaba a él y siempre había una, como esa pasión de encontrarse, porque lo único que queríamos era ser amigos y conocer el mundo a través de los ojos y las palabras de otro. Esa experiencia de vida que me llenó muchísimo en mi adolescencia de conocer a alguien de otro país y que me diera como una visión de donde él estaba, que yo no podía ver, pero sí lo podía vivir a través de la escritura de él. Pues de esa misma manera nos presentas esta forma de hacer este amigo con esta persona que nunca te habías encontrado en el camino. Entonces, como para tener como de alguna manera esa estructura que nos catapulte hacia lo que vas a contarnos ahora. Claro, acabas de hacer la lectura correcta del escenario, eso es, y más cuando tienes una pasión por conocer a alguien. Yo cuando conocí a mi esposa la llamaba todos los días, 3 veces al día, y en la noche, después de haberla dejado en su casa, llegaba a mi casa y la llamaba. Así que como la relación comienza de una manera muy simple, cada día va fortaleciéndose, llega un día en que finalmente terminas enamorándote. Y cuando te enamoras de alguien, quieres estar con las personas 24 horas al día. Por esa razón nos casamos, por esa razón dices quiero andar con esta persona, con la otra, porque te gusta cómo es esa persona. Pues en ese momento, cuando tu relación comienza a ser de esa manera y la Biblia deja de ser, como decías ahora, ese libro religioso para convertirse en la carta de amor de alguien escrita para ti, donde te está contando cómo es, donde está abriendo su corazón de par en par y comienzas a ponerte de acuerdo con él de acuerdo, mientras vas leyendo. Si yo quiero fortalecer ese tiempo de relación, pues necesito leer ese libro todos los días, no de una manera religiosa, no como que me toca leerlo, no, no, es que si estás enamorado y sabes, Dios es él es perfecto enamorando, Él es un conquistador, Él te va a conquistar de diferentes maneras. Cuando comienzas a relacionarte allí, encuentras tu propósito, te encuentras contigo mismo, aprendes a valorar los pequeños y los grandes detalles de la vida. Ahí comienzas a ver a Dios donde antes no lo veías y comienzas a encontrar a Dios hablándote de diferentes maneras, porque además, cuando alguien dice, pero ¿cómo habla Dios? Bueno, si quiere aprender cómo habla, y usted se
relaciona con su libro, pues te vas a relacionar con la voz de Dios. Y no podría decir cómo es esa operación, como nadie podría decirme cómo se enamoró de su pareja, porque podría decir el 1, 2, 3, pero no podría decir qué es lo que pasa en el corazón. Hay una operación de un amor profundo que nadie la puede explicar, simplemente se da por naturaleza, porque la provocaste en medio de una relación. Lo mismo pasa con él. Cuando yo me di cuenta, estaba profundamente enamorado. Y entonces dije, ok, si este asunto es de amor, entonces vamos a cultivar nuestro amor, porque así como el amor se puede enfriar cuando no lo cultivas, pero cuando cultivas tu amor a diario, cuando sacas tu tiempo a diario, cuando das el detalle a diario, y el amor va creciendo, y el amor va creciendo, el amor todo lo transforma. De repente te das cuenta que esa persona con la que te estás relacionando, su esencia es amor, su esencia es gracia, su esencia es favor, su esencia es quererte conocer y querer pasar tiempo contigo, porque de lo que sí estoy seguro es que Él tiene más ganas de estar con nosotros que las que nosotros tenemos de estar con Él. Y así es como comenzó esa relación en la intimidad. Llevo 26 años haciendo lo mismo, porque cuando tú descubres que eso funciona de esa manera y que todos los días te hablas con él, no por circunstancias, no por necesidad. Yo no me hablo con mi esposa porque hoy no tenga plata, yo no me hablo con mi esposa porque esté triste, no, yo me hablo con ella porque es mi esposa, ¿ya? Y me alimenta hablarme con ella, y me construye cada día. Y cuando yo estoy desanimado y desmotivado, ¿qué pasa en la vida humana? Pues solo necesito hablar con ella un ratico también y comenzar a ver la vida y escucharla. De la misma manera, creo que sucede con él. Alguien me decía un día, ¿usted por qué ora? Bueno, yo no oro por necesidad, yo no oro por circunstancias, yo oro porque esa es la manera como él dejó para hablar con él. Es la única forma de construir una conversación. Como yo no puedo, si tú me dices ahora, mira, nuestra entrevista, nuestro podcast es por YouTube, yo digo, no, yo voy a entrar por Instagram. No puedes, porque la plataforma tuya es YouTube. Ok, Dios tiene su plataforma. Y cuando Él pone su plataforma, lo que yo tengo que hacer es entrar en su plataforma y conectarme y comenzar a desarrollar. Ahí en ese punto, que es donde precisamente comenzó a nacer el deseo de servir y de dar lo que tenía en mi corazón, pues todo comenzó en casa, ¿no? Me fui de casa, volví a casa y todo comenzó en casa. Yo creo que cuando todo comienza en casa, las grandes cosas, los grandes sueños, las grandes compañías y todo lo más grande de la vida han nacido en una familia. Y me volví entonces un apasionado por mi casa. Volví a casa, volví a restaurar mi relación con mis padres ahora desde una persona que pensaba ya diferente. Obviamente todo ese proceso del cual hablas, que tengo todo este mundo alrededor que me puede seguir como invitando, provocando y todo lo demás, sí, sí, efectivamente, pero cuando ya tú estás diferente por dentro, bueno, como uno no ve el mundo como es, sino que lo ve como uno es. Yo veo el mundo como soy, entonces mi mundo comenzó a cambiar afuera porque yo comencé a cambiar adentro. Y como no es un proceso mágico, pero sí es un proceso de transformación que paso a paso se va dando, porque así es con Dios. Tú vas transformando tu manera de pensar, tu manera de ver, tu manera de reaccionar, tu manera de relacionarte. Eso, en medio de ese proceso, te vas dando cuenta que vale la pena esa relación, que vale la pena construirla. Allí fue cuando, después de unos año y medio de haber conocido, es decir, yo conozco el 3 de febrero del 96, me encuentro con Dios y en el 26 de febrero del 98 comienzo a servirle ahí en la ciudad de Valledupar. Diferentes circunstancias que de pronto no nos alcanzaré la mañana para contar todo lo que pasó allí, pero muchas circunstancias que Dios provocó para finalmente terminar siendo pastor de jóvenes de una iglesia en la ciudad de Valledupar, una pequeña ciudad en Colombia. Lo que nunca me imaginé, ni lo pensé, ni lo deseé, ni lo quise, pero de repente a mí me gusta que hay un verso en la Biblia que dice que Dios pone en ti el querer como el hacer. Comenzó a despertarse en mi corazón el deseo de dar. Antes yo vivía con mi mano extendida queriendo recibir, pero ahora mi mano se extendía para dar. Y entendí que ya tenía mucho para dar y yo no podía quedarme con eso adentro. Así que Dios genera el contexto y tú traes el contenido y lo pones allí. Y seguía siendo simple. Y por 26 años, 25 años, lo que más me enamora de Dios cada día es su simpleza. La simpleza para hacer las cosas desde lo espiritual hasta lo físico. Ahí demoré siendo pastor de jóvenes por 14 años. Y bueno, Dios hizo cosas hermosas en esa ciudad. Lo que nunca me imaginé es que un día pudiéramos estar en el mundo hablando de esta manera a muchas personas. Cuando comencé a entender
que Dios quería hacer algo más lejos. Por eso toda nuestra organización se llama Puerta Cerrada, porque ahí comenzó. Ahí comenzó en una pequeña habitación y sigue estando en una pequeña habitación donde yo esté. Y sigo cerrando la puerta, ya no una habitación, puede ser cualquier puerta en donde esté para poderme encontrar con aquel que es la fuente de todo. Hoy, pues, después de 14 años de ser pastor de jóvenes en ese lugar, me caso en el año 2000 con mi preciosa esposa en vida. Me nacen dos hijos, Juan y Andrés, y aparece Gabo 10 años después, no por arte de magia, pero sí un día contaremos la historia de Gabo. Gabo es un hijo que me nace antes de que yo me case con Indira, antes de que conozca al Señor. No lo conocía, pero 10 años después apareció en mi vida. Y, y ahí comenzamos a entender que seguía siendo un asunto de familia. Así que me dediqué a mis hijos, me dediqué a mi esposa y a entender que más allá de ser pastor Mao, tenía que ser el papá en la casa, que traía la espiritualidad a casa y que les daba a mi familia un sentido de vida de lo que Dios quería. Hoy, pues, después de todo este proceso, salimos del lugar donde estábamos, abrimos una iglesia en la ciudad de Valledupar y seguimos moviéndonos por diferentes lugares y pastoreamos hoy de manera virtual. Creo que ya no hay fronteras y todo lo que empezó en un cuartico pequeño en la ciudad de Valledupar, hoy está en más de 85 naciones, siguen siendo los mismos 7 minutos diarios que nació hace 10 años y sigue siendo de la manera más simple, una conversación con él. Recuerdo que el primer día que salió el devocional a la luz, el devocional sale porque Dios dice en mi corazón, saca 7 minutos de nuestra conversación diaria. Y eso es lo que yo hago, sacar 7 minutos al mundo, lo que yo tengo en mi corazón y lo que hablo con él en un lugar secreto. Y tratar de llevar a la gente al lugar secreto para que entiendan que es tan simple como eso. Todos tenemos un lugar secreto. Permite que Dios en ese lugar secreto haga lo que tenga que hacer y sin duda alguna Él va a respaldar lo que pasa en público. Hoy pues después de todo este escenario trabajamos, servimos a veces en diferentes lugares de manera simple y práctica. Tratamos de llevarle a la gente para que entienda que más allá de un principio religioso y de formas religiosas, es tú mismo delante de Dios, abre tu corazón y acércate para poder construir una relación con Él de manera simple, sencilla y práctica, porque hay algo hermoso acá, y es que todo lo que aprendes con Él en ese lugar secreto, todo, absolutamente todo, lo puedes llevar a la práctica en tu familia, en tu trabajo, en tu estudio, en cualquier lugar donde te encuentras. Seguimos teniendo inconvenientes, claro, pero es que aquí el asunto es distinto. Yo puedo vivir lo que cualquier otra persona vive. Esa no es la diferencia. La diferencia no es que a mí no me sucedan cosas que le pasa a la gente común. Yo soy un personaje común y me pasan cosas que le pasa a cualquiera. La diferencia está en cómo veo eso, cómo interpreto eso y cómo me relaciono con eso. Y cómo pues Dios nos da otra plataforma de la vida para aprender a ver las cosas de otra manera. Nos hace unos observadores distintos y nos lleva a interpretar de manera distinta. Yo aprendí que ese libro, a través del cual Dios se comunica con nosotros y muestra quién es un modelo interpretativo de la vida. Dios te enseña a interpretar la vida desde su manera de ver. Y ahí en ese instante, todo cambia. Y creo que ahí es donde, pues, llegamos a este punto y por eso creo que nos encontramos en el camino, porque creo que ahí es donde podemos decir, mira, quizás no tengas que ser una persona que dé de la manera como yo doy, pero finalmente todo el mundo da. Somos como árboles. Para mí somos como árboles. Jesús dijo que somos como árboles. Hay árboles de mango, de limón, de maracuyá. Todos los árboles en la naturaleza siempre te van a dar un fruto, siempre. Y todos traen un buen resultado. Así que yo creo que todos estamos dando un fruto en donde quiera que estemos. Y a veces nos imaginamos que nuestro fruto no va a trascender tanto, pero sabes, tú hablabas ahorita de aquel personaje con el que me habló a mí hace 25 años. Él me estaba dando un fruto. Lo que no se imaginó es que yo ese fruto que él había convertido en un jugo, yo lo iba a llevar a hacer una paleta, a hacer un helado, a hacer un cono, y que lo iba a llevar a hacer un dulce. Y con el mismo fruto, lo único que hacemos es un producto distinto. De pronto alguien nos está escuchando en algún lugar y esté recibiendo hoy un pequeño fruto. Transfórmalo. Quizás tengas una fórmula distinta a la fórmula que yo tengo en mi corazón y puedas ofrecerle a esta generación ese fruto que yo doy de una manera, tú lo puedes dar de otra y otra persona lo dará de otra forma.
Creo que estamos en un momento muy especial donde nuestra generación necesita entender que hay una nueva manera de vivir la vida y que se puede, tú dijiste algo y yo quisiera ir como terminando de esta manera, y es que tenemos ¿Mm? un camino que alguien nos enseña y que aprendemos a recorrer y después terminamos enseñándolo. Conozco gente Ujú. que sabe el camino, pero nunca lo recorre. Otros lo saben y lo recorren, pero no lo enseñan. Pero conozco gente que aprendió el camino, recorrió el camino y enseñó el camino. Ese es mi principio de vida. Yo conocí Exacto. un camino, lo recorro y luego de recorrerlo y experimentarlo, lo enseño. Y seguramente alguien en el mundo dirá, bueno, yo quiero ir por ese camino y va a experimentar, sin duda alguna, la mejor relación en su vida y algún día lo enseñará a los demás. Qué lindo. Qué lindo. Y es que realmente es el principio de todos tenemos experiencias, pero solo algunos extraemos la vivencia. Cuando aquello se hace Yes. vida en nosotros, simplemente sobreabunda, ¿verdad? Cuando yo puedo experimentar y decir, esto se volvió parte de mi vida, se tatuó en mí, ¿verdad? Y está dentro de mí y yo no puedo dar otra cosa sino aquello que está dentro de mí. Entonces, Correcto. eso que todas mis palabras van a estar siempre atravesadas por esa vivencia que me dio una oportunidad. Y quiero rescatar algo que al principio decías, yo lo único que quería era hacer dinero, ¿verdad? Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. No es el dinero, ¿verdad? Pero ve qué interesante, cómo de alguna manera había tanta pasión de alguna forma de hacer algo en tu vida y cómo esta nueva fruta trae una oportunidad y tenés el proceso de ir desarrollando y sembrando muchas de las semillas que daban tus propios frutos y has creado por muchos lugares en el mundo plantaciones que le permiten a otros alimentarse de tu fruto. Y definitivamente deja de ser tu fruto porque definitivamente uno siembra, otro riega y definitivamente sabemos que el del propósito siempre es Dios que nos da crecimiento. Ahí es Así es. donde puedo decirte, nos encontramos en el camino. Sí, definitivamente cada mañana me encuentro en el camino porque yo tengo la intención de escuchar esas palabras que llegan a mí, que el pastor Mao un día produjo y que llegan a mí, pero yo le permito a ese jugo, a esa palabra, a ese fruto que sea vivencia en mi vida. Ahí es donde está la diferencia. Siempre tenemos a alguien en el camino que nos da una palabra y de momento muchas veces por emociones nos sentimos muy bien, pero tenemos que aprender a llevarla adentro, a puerta cerrada, a nuestro ser. Y nuestro ser definitivamente hacer el proceso para que dé fruto en nuestra vida y nos permita ese proceso de transformación. Pastor Exacto. Mao, estoy fascinada, creo que hablaríamos miles de horas aquí, ¿verdad? Estoy encantadísima con todo lo que nos has contado. Esta es como la primera parte, ya nos encontraremos otro día y Creo hablaremos que de sí. otras cosas porque vamos en el proceso. Y gracias por querer compartir todo esto que, como decías al principio, nadie sabe de cuando escucha a alguien que tiene una iglesia virtual como usted por tantos años y que ha crecido como la espuma del mar, porque realmente Él es el que da el crecimiento y porque está en tu Sí. corazón el deseo de presentarle a todos eso que realmente está dentro de vos. Entonces, te agradezco muchísimo que hayas hablado del hombre que fuiste desde el principio, del hombre que decidió hacer un alto en el camino y que a puerta cerrada cada día nos enseña algo de lo que vive, de lo que es su vivencia, de tu extracto. Así es que gracias, gracias porque es lindísimo poder compartir estos espacios y si querés notas tu espacio final, tu tip final para nuestra audiencia. Bueno, doctor Rocío, de antemano, muchísimas gracias por este tiempo, lo valoro muchísimo. Y también un saludo para todos tus oyentes. Pues finalmente hay algo que nunca olvidé en mi vida. Alguien me dijo, tienes dos posibilidades en la vida. Una, que si naces solamente una vez vas a morir dos.
2, que naces 2 veces, vas a morir una. Yo le dije, ¿me lo puedo explicar? Me dijo, claro, si naces solamente físicamente, el tiempo pasará y morirá físicamente, pero también espiritualmente. Pero si naces físicamente y espiritualmente, quizás solamente tengas que morir físicamente. Hay una posibilidad de seguir mucho más allá. Y creo que el estar aquí hoy, escuchando, todos los que nos están escuchando, sé que no es casualidad que esté escuchando esto y que es el punto o es el momento de dar un paso y encontrar esa oportunidad de decir, yo puedo ir un poco más allá, yo puedo descubrir que hay una nueva manera de vivir la vida desde la plataforma espiritual que Dios me presenta. Le doy un gran abrazo a todos tus oyentes. Gracias por esta invitación tan maravillosa. Y como siempre lo pido todos los días, que Dios nos ubique en el lugar correcto, con la gente precisa, en el tiempo indicado y con la palabra oportuna. Muchas gracias, doctora Rocío. Nos volvemos a escuchar y a ver. Gracias, Mauricio Rocha, y gracias a ustedes, amigos, por escucharnos hasta el final. Esta palabra que sea un extracto para tu vida, que te dé una posibilidad para seguir adelante y para la eternidad. Un abrazo enorme, los espero el próximo miércoles en un nuevo episodio de Conversaciones con Rocío Mesén. Cuídense mucho, que Dios los bendiga, los amo. Chao.